Hi, I'm Kaden. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchísimas gracias por su apoyo. Les quería agradecer profundamente por todos los mensajitos de cariño que recibí en el video anterior. De verdad, todos ustedes son maravillosos. Y les quería recordar también que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con el caso del día de hoy. Kaden Mancuso nació el 10 de octubre del 2010 en Trenton, Nueva Jersey, hija de Catherine Giglio y Jeffrey Mancuso. Katie había conocido al hombre durante unas vacaciones en el 2009 cuando tenía 29 años y tuvieron una aventura. A ella le pareció un hombre divertido y encantador, pero aún así ellos nunca tuvieron una relación romántica y comprometida, por lo que jamás se casaron. Ella lo definió más bien como una aventura, pero al tiempo se enteró que estaba embarazada y creyó que, dada su experiencia de haber crecido en una familia muy unida y amorosa, su hija merecía crecer de la misma manera, por lo que toma la decisión de mudarse con Mancuso, sin saber que ese sería el máximo error de su vida. Aún viviendo juntos, su relación no cambió, no es que ellos se convirtieran en una pareja romántica. De hecho, dormían en habitaciones separadas y estaba claro que seguían juntos por su hija. El nacimiento de la pequeña Kaden fue la mayor alegría para Katie y parecía serlo también para Mancuso, quien se portaba como un padre cariñoso y presente. De hecho, una hermana del hombre dijo que Kaden era quizás lo único bueno en su vida, ya que describió a su hermano como una persona problemática casi desde la infancia. Durante la escuela había tenido varios llamados de atención. En una oportunidad llegó a golpearse a sí mismo con un palo de billar, por lo que le debieron realizar 17 puntos en la cabeza. Inclusive, además de eso, llegó a golpear a sus maestros. Con el tiempo todo esto fue empeorando, ya que él consumía de manera excesiva alcohol y además se automedicaba. Y esto hizo que sus actos violentos fueran cada vez más frecuentes. La hermana cree que tantos golpes en la cabeza pudieron haberle ocasionado un daño cerebral, porque a partir de allí nunca volvió a ser el mismo, no había rastros de emoción en él. Por eso se sorprendió por el hermoso vínculo padre-hijo que él pudo formar. Kaden realmente lo amaba. Por su parte, Kaden era una niña que amaba a las princesas, pero más aún los unicornios. Sentía pasión por ellos y además era una destacada atleta. Era buena en casi todos los deportes que probó y formaba parte del equipo de fútbol de su escuela. Se destacaba también en sus estudios. Otra cosa que le gustaba hacer era cantar y bailar. De hecho, había participado en concursos locales. Para Katie, su hija era realmente una personita muy especial de quien todos querían ser sus amigos. Era tan multifacética que incluso había grabado sus propios tutoriales de maquillaje para sus amigos de la escuela. Con el paso del tiempo y la convivencia, el hombre se fue convirtiendo en una fuente constante de ansiedad y dolor para la mujer, quien no solo fue descubriendo el lado violento de Mancuso, sino también sus antecedentes penales, que incluían varios cargos por agresión en varios estados. El hombre comenzó a insultarla de las peores maneras posibles cada día, pero luego los abusos verbales se volvieron físicos, hasta que en un momento llegó a estrangularla de tal manera que ella estaba segura que moriría. En varias oportunidades ella dejó al hombre, pero luego, de acuerdo con ella regresaba porque no tenía quien cuidar a Kaden mientras ella trabajaba como enfermera. En cambio, en la casa de Mancuso vivía también la madre del hombre, quien se encargaba no solo de cuidar a Kaden, sino también de vigilar el comportamiento de su hijo. Pero esta situación cambiaría cuando, en Año Nuevo del 2012, Mancuso fue detenido por morder y arrancar parte de la oreja de un hombre durante una pelea en un bar, por lo que tuvo que cumplir 14 meses de prisión domiciliaria.
domiciliaria. Esto hizo que Katie decidiera alejarse definitivamente de él y comenzar una nueva vida junto a su hija. En un comienzo Katie seguía temiendo por su seguridad, pero no creía que Mancuso fuese capaz de dañar a su hija, a quien amaba. Por su parte, Kayden también sentía mucho amor por él y jamás hablaba mal. Por eso, tras la separación, ambos acordaron de manera informal la custodia de Kayden, donde concertaron que él la tendría cada 2 fines de semana mientras seguía pasando su manutención. En el 2013, Katie tomó un trabajo como enfermera de urgencias en el Centro Médico Regional de Trenton. Las cosas parecían ir muy bien para ella, y fue durante ese periodo que conoció a Brian Sherlock, con quien inició una relación sentimental. La pareja se llevaba muy bien, pero lo mejor de todo fue que tanto Brian como Kayden, casi desde el inicio, establecieron un vínculo muy fuerte. Se adoraban, él era una gran figura paterna para ella. La familia pronto pudo tener su casa, en donde Kayden tendría su propia habitación. Los tres realmente eran una familia feliz. Pero, con respecto a esto, la hermana de Mancuso, Allison, diría que el hombre odiaba ver a su hija tan feliz con su nueva familia. Sentía enojo por el avance de Kayden, por su nueva casa y su cachorro. Según Allison, él estaba perdiendo el control, y de ahí surgió la idea de que él quería la custodia porque en su cabeza creía que teniéndola con él gastaría menos dinero del que le pasaba a Katie por la manutención. Katie y Brian se casaron en el 2016 en una hermosa ceremonia donde Kayden se robó el protagonismo siendo la niña de las flores. Con el tiempo la pareja tuvo 2 hijos, Kyler y Blake. Se podría decir que la vida para ellos no podía ir mejor. Pero esta historia tenía una contracara, ya que mientras ellos avanzaban como una familia unida, Mancuso iba en picada. Pero los Sherlock intentaban llevar una vida normal pese a los estallidos erráticos y a veces aterradores del hombre con quien compartían los partidos de fútbol donde participaba Kayden. El hombre en un momento podía estar riendo y haciendo bromas con todo el mundo y al segundo siguiente enfurecerse de sobremanera. Era innegable que con los años su violencia iba en ascenso. En el 2016 el hombre presentó una demanda por la custodia parcial de su hija, batalla que seguiría por mucho tiempo. En esta ocasión, Mancuso se representó a sí mismo ante el juez Trauger, donde se valió de todas las acusaciones posibles para atacar a Katie, tratándola como una madre loca. Y lo peor fue que el juez lo permitió. Pero el tema no terminó ahí, sino que siguió hostigando fuera de la corte. El hombre llegó a realizar entre 30 y 40 llamadas a la policía para pedirles que fueran a la casa de la mujer a buscar a Kayden, hasta que la policía le advirtió que si seguía acosando a la familia se presentarían cargos. En octubre del 2016 el juez Trauger otorgó de forma provisoria la custodia principal de Kayden a Katie y el derecho de visitas a Mancuso los fines de semana. Ambos impugnaron esta sentencia en varias oportunidades. A partir de este momento, el comportamiento del sujeto no hizo más que empeorar. En una ocasión, estando Kayden en su casa, se puso muy agresivo y abusivo con su propia madre. Cuando la tía paterna de Kayden le preguntó si ella estaba asustada, la pequeña le respondió que tenía miedo que su padre la agrediera a ella. Por otro lado, Mancuso tuvo varios altercados tanto con la maestra como con el director de la escuela de Kayden. A causa de esto, el director envió una carta certificada a inicios del 2017 advirtiéndole que cesara de toda comunicación con la escuela, excepto para ir a buscar a su hija fuera del edificio. Mientras tanto, la batalla legal por la custodia de Kayden se extendía. Katie, en su intento por proteger a su hija, llegó a ir al Tribunal de Familia de Pensilvania en 9 oportunidades para intentar obtener la custodia total de su hija y para limitar sus interacciones con Mancuso, ya que era insostenible que ambas siguieran teniendo contacto con él. Cada vez que ella debía hablar con él de algo y si le negaba alguna cosa, la respuesta del hombre era una ira total. También presentó innumerables mensajes de voz, de textos, correos electrónicos sumamente agresivos, pero nada parecía ser suficiente para las autoridades. En octubre de 2017, el hombre fue detenido por conducir en estado de ebriedad. Katie, nuevamente desesperada por mantener a salvo a su hija, presentó una orden de restricción en contra de Mancuso. Eso fue cerca del Día de Acción de Gracias, luego de que él enviara un correo amenazando con quitarle la vida a ella y a toda su familia. Pero sus quejas no fueron tenidas en cuenta. Ella lo intentó todo, pero la respuesta
respuesta de la policía era siempre la misma, que él no la estaba lastimando, que ella no tenía cómo probar el abuso, a pesar de que existían registros anteriores, pero aún así ellos decían que no podían hacer nada. Por otro lado, por un burdo error del abogado de Katie, este no hizo extensiva la orden de restricción a Kayden, por lo que solo se la otorgaron a Katie. La mujer incluso llegó a reunir testigos del comportamiento que incluían un maestro, el director de la escuela y el entrenador de Kayden, quienes fueron testigos de un enfrentamiento entre Mancuso y Brian en uno de los partidos en los que participaba Kayden. Y esto sucedió después de que Mancuso llevara a su hija tarde para el partido de fútbol. Kayden llegó llorando porque sabía que llegaba tarde. El entrenador logró meterla en el partido, pero a los 2 minutos sonó el silbato y tanto el partido como la temporada habían finalizado. La niña ante esto comenzó a llorar desesperadamente mientras corría a los brazos de Brian. Esto evidentemente enfureció muchísimo a Mancuso, quien se puso literalmente a centímetros de la cara de Brian, incitándolo para una pelea. Todo esto fue presentado en la lucha por la custodia. Los testigos confirmaron el hecho, inclusive Alison Mancuso dijo que nadie de su familia se presentaría como testigo en su nombre porque nadie podría pararse ante un juez y jurar ante la Biblia que él era un gran padre y que jamás dañaría a su hija, ya que lo conocían y sabían de sus arrebatos violentos. A pesar de toda la evidencia presentada, el juez Trower seguía sin tomar en serio a Katie y en febrero del 2018 ordenó que ambos padres se sometieran a una evaluación psiquiátrica, ya que para él los dos necesitaban ir a terapia. De acuerdo a la evaluación, Katie presentaba un cuadro de ansiedad, mientras que Mancuso fue diagnosticado con un trastorno depresivo mayor con trastorno de ansiedad y se identificaron rasgos de personalidad narcisista y antisocial. Además presentaba ideación de querer dañarse a sí mismo. Por otro lado, el hombre tenía ausencia de remordimiento, no era capaz de responsabilizarse en lo absoluto por sus acciones, lo cual era algo para tener muy en cuenta, ya que podría significar que el sujeto era capaz de hacer cualquier cosa. Ante esto, el evaluador de custodia le recomendó al juez Trower que las visitas de Mancuso a su hija no fueran supervisadas solo en el caso de que él recibiera tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, a pesar de estas graves advertencias, el juez lo único que hizo fue sugerirle al padre que buscara ayuda y le otorgó las visitas sin supervisión y sin tratamiento obligatorio. En este punto me gustaría aclararles algo. Hay ciertas tipologías de personalidad, por ejemplo, narcisistas, psicopáticas, entre otras, cuyos patrones de personalidad son egosintónicos. El término hace referencia a los comportamientos, valores y emociones que están en armonía o sintonía con los objetivos del ego o del yo. Lo que quiere decir que para estas personas todo lo que hacen, sienten y la manera en la que se comportan está bien. En este grupo estarían las personas con ciertos trastornos que tienden a dañar a los demás. No son conscientes de sus dificultades, presentan siempre problemas en sus relaciones sociales y culpan a los demás de sus problemas. Tienen problemas laborales y muchas dificultades para tener relaciones afectivas duraderas y de calidad. Es por esa atribución externa de sus dificultades y por la incapacidad para reconocer sus errores en la forma de percibirse y percibir a los demás y el mundo que no piden ayuda y responden peor a los tratamientos tanto psicológicos como farmacológicos. Por eso es muy difícil que este tipo de personas llegue por voluntad propia a terapia, porque para ellos no es necesario si lo que hacen está bien. Los casos que llegan es siempre, por lo general, por una orden del juez porque ya hubo un comportamiento delictivo o porque algo está afectando su ego. Otro punto que quiero recalcar en casos como este es que muchas veces no se comprende por qué una madre o un padre que sabe que su hijo está corriendo peligro, aún así entrega a su hijo al padre abusivo. Y lo que sucede aquí es que esos padres están obligados por una orden judicial. Y más adelante veremos que en realidad Katie sí se negó en una oportunidad a hacerlo. El tema es que de no cumplirse la disposición legal puede ser peor, porque dependiendo de las leyes de cada país, el padre que se niega puede ser acusado de secuestro, ir a prisión. Pero lo peor que puede pasar en estos casos es que estando en una lucha legal por la custodia, podrían perderla por completo,
quedando el niño así al 100% con el padre abusivo, por lo que el error estaría en primer lugar en el propio sistema de leyes. A pesar del diagnóstico, del historial de violencia y comportamientos amenazantes, a pesar de que la niña había expresado a su tía paterna que tenía miedo de su padre y sin mencionar los arrestos, la batalla judicial culminó en mayo del 2018, donde el juez Trauguen confirmó la custodia principal a Katie, pero siguió permitiendo las visitas de Mancuso sin supervisión, con la salvedad de que se le redujo el tiempo de visita a solo los fines de semana y cada 2 semanas. A pesar de que la mujer no estuvo de acuerdo con el fallo, no podía hacer nada más. 3 meses después de la nunca mejor dicha sentencia de este juez, ocurriría lo peor. Y es en estas circunstancias que llegamos al día de los hechos. Katie contaría luego que Kayden a sus 7 años rara vez tenía pesadillas, pero la madrugada del 5 de agosto del 2018, la pequeña corrió al dormitorio donde estaba su madre, su hermanito Kyler y Brian. Estaba llorando y aterrorizada de que los monstruos vinieran por ella. Su madre intentó calmarla diciéndole que ella podía protegerla, que estaba bien, y la tomó de la mano hasta que volvió a dormirse. A las 6 de la mañana la mujer se levantó porque debía ir a su trabajo. Miró a su hija, le dio un beso en la mejilla y por alguna razón una idea cruzó por su cabeza, de que ese no podía ser el último día que la vería. Pero lamentablemente lo fue. Brian luego despertaría a la niña para llevarla a casa de su padre, ya que ese fin de semana le correspondía visita. Condujo en dirección a la casa del sujeto ubicado en el barrio Manayunk. Las últimas palabras que utilizó Kayden para despedirse fueron "Te amo, Bry". Se suponía que durante los fines de semana de visita, Mancuso debía regresar a la niña a las 6 p.m. del domingo. Pero esto no fue lo que ocurrió. Se hicieron las 7, luego las 8 y a las 9 Katie, ya desesperada, se comunicó con el departamento de policía de Filadelfia que cubría la zona donde vivía Mancuso. Ella les explicó que el padre de su hija debía regresarla a las 6 de ese día por orden judicial, pero que eso no había sucedido y les pidió que fueran a revisar. El oficial que la atendió le dijo que tenía las manos atadas y que llamara mejor a la policía de Bucks, pero luego le dijo que era mejor llevar ese tema a los tribunales. Le preguntó también si había una razón por la que ella pensaba que su hija podía estar en peligro, a lo que Katie le respondió que había 1.000.000 de razones para pensarlo, enumerando cada situación vivida con Mancuso. La respuesta de este oficial fue "que tengas buenas noches, mamá", y colgó. Posteriormente, la policía de Filadelfia, en relación a esta llamada, dirían que no podían hacer comentarios ya que estaba bajo revisión interna. Los comentarios jamás se hicieron. Luego de la comunicación y en total pánico, Katie y Brian decidieron ir ellos a buscar a Kayden. Al llegar al lugar descubrieron que las luces estaban prendidas y el perro había sido dejado fuera. Luego de llamar insistentemente a la puerta sin obtener respuesta, Katie se comunicó al 911. Luego de 90 minutos llegó un oficial de la policía que, tras hacer un recorrido alrededor de la casa, les dijo que sin una orden judicial de registro no podía hacer nada, algo que posteriormente sería desmentido por un capitán de homicidios, consultado por la hermana de Katie. Este dijo que la orden judicial no era un problema y que el oficial podría haber tomado una decisión en ese momento si consideraba que la situación era una emergencia. Y si lo pensamos, claramente lo era. Se trataba de una menor de edad que estaba siendo retenida en contra de una disposición judicial y por un hombre con antecedentes violentos. A causa de esto, Katie y Brian debieron regresar a su casa sin la pequeña y con un gran estado de angustia. El abuelo materno de Kayden realizó una llamada a la 1 p.m. a la policía de Falls Township. Les dijo que su nieta había sido secuestrada y explicó toda la situación nuevamente. Y la respuesta del oficial fue: "Señor, es tarde. Está con su papá, está bien, tiene que llevar el caso a tribunales por la mañana. No hay nada que podamos hacer". Y cortó. Nunca se emitió una alerta Amber ni se hizo un registro por un niño desaparecido. A la mañana siguiente, Brian y el padre de Katie regresaron a la casa de Mancuso dispuestos a recuperar a la pequeña. Al revisar la casa, encontraron que una puerta trasera estaba sin seguro y lograron ingresar. Solo dieron unos pocos pasos antes de encontrar la más atroz de las escenas. Kayden estaba en el piso de la sala de estar, brutalmente golpeada.
Ambos supieron de inmediato que estaba sin vida. Brian, en un estado de shock, se comunicó con el 911 a las 10:55 de la mañana. Y esta vez, a diferencia de la noche anterior, todos llegaron a los 3 minutos. Llegaron, pero tarde, cuando ya no había nada que hacer. Kayden fue declarada sin vida a las 11:03 de la mañana. En el piso de arriba se encontró el cuerpo sin vida de Mancuso, aunque nunca la policía reveló la manera en la que se había quitado la vida. En cuanto a Kayden, se supo luego que había sido golpeada en la cabeza con una barra muy pesada en al menos 2 oportunidades. Y este ser nefasto, además de quitarle la vida a su hija, hizo otro acto espeluznante más. Dejó en el cuerpo de la pequeña una nota dirigida a Katie y a toda su familia, que decía algo así como que habían obtenido lo que merecían y que la última palabra la tenía él. Katie diría luego que en ese momento ella estaba en su casa con su madre y su bebé en brazos. Cuando vio entrar a su hermana y al ver su cara lo supo. Solo recuerda que comenzó a gritar y luego nada más. A 2 días de conocida la noticia, la escuela en la que Kayden cursaba su 3er grado realizó una vigilia en su honor a la que asistieron unas 200 personas para recordar a la niña que amaba a las princesas y a los unicornios. Los días y semanas siguientes fueron de incredulidad y dolor. La familia estaba destrozada intentando recoger sus pedazos. La muerte de la pequeña de tan solo 7 años estremeció a toda la comunidad de Filadelfia y absolutamente todos, familiares, amigos, la ciudadanía en general, se preguntaban lo mismo. ¿Cómo un juez pudo autorizar a una persona como Mancuso, con antecedentes criminales e inestabilidad mental, realizar visitas sin supervisión? Ante esto, el director ejecutivo del Centro de Apoyo para la Defensa de Menores sostuvo que el Tribunal de Familia está plagado de reclamos contenciosos y que los jueces están limitados por la ley, y que no era raro que padres con antecedentes realizaran visitas sin supervisión, siempre y cuando no muestren ese comportamiento al niño. Algo que sí sucedió en este caso, ya que Kayden había sido testigo del maltrato de Mancuso a su propia madre. Otra cosa que mencionó es que si ellos tendrían que tener en cuenta la cantidad de personas de Estados Unidos con antecedentes penales y comportamientos violentos, tendrían muchos más niños en hogares de acogidas y muchos otros no verían a sus padres. O sea que a estas instituciones lo que les preocupa más es que haya más niños en hogares de acogida o que no ven a sus padres que un niño muerto. Lo que yo creo, obviamente desde mi perspectiva, es que ante la mínima sospecha de que un niño podría estar corriendo peligro, sí o sí esto debería ser investigado en profundidad, ya que un error de ellos podría implicar tanto la vida como la muerte de un niño. Y más en un caso como este donde hubo pruebas, antecedentes, testimonios y un diagnóstico bastante complejo. Realmente no se entiende qué más necesitaban. Debieron prestar atención a todas las advertencias que realizó tanto la madre como la propia familia de Mancuso. Otro administrador de la Corte del Condado Bucks también defendió al juez Trougen, que él revisó una gran cantidad de material, que tuvo en consideración todo y que hizo lo que debía hacer. Otra abogada alegó que los padres en disputas por custodia se culpan entre sí y que por eso hay que ir a los hechos. Y en su fallo el juez había señalado que si bien Kayden estaba en conocimiento de los conflictos que existían entre sus padres, ambos la cuidaban y ninguno abusaba físicamente de ella. Sin embargo, este mismo juez advirtió al mismo tiempo al padre que estuviera consciente de los riesgos potenciales que su comportamiento podría tener sobre el futuro bienestar emocional y psicológico de su hija. Algo bastante contradictorio, ya que solo reconoció como importante que no hubiese abuso físico, pero no toma en cuenta, aunque lo advierte, de otro tipo de abuso como es el psicológico y el emocional, y la expone a eso con claro conocimiento del comportamiento agresivo del hombre. Luego del hecho, Katie diría que su mayor error fue no haberse ido al desacato o a la cárcel o a lo que sea que le hagan a las madres que no entregan a sus hijos. Pero en realidad ella lo hizo en una oportunidad y Kayden tuvo que ser arrastrada fuera de su casa por la policía mientras Mancuso estaba en la entrada sacudiendo su orden judicial. Por su parte, Alison Mancuso dijo que odiaba a su hermano y que nunca lo perdonaría y que deseaba que ardiera en el infierno por lo que hizo, que la acción que llevó a cabo movido por un odio que no pudo superar, que él simplemente no tenía la capacidad de amar. Por otro lado, el gobernador citó a Katie para discutir lo que había salido mal. Por otro lado, la gente protestaba pidiendo un cambio en el tribunal familiar.
Si bien hubo una gran cantidad de apoyo hacia la familia, otra parte de la ciudadanía fue implacable y señalaron a Katie, ya que Katie y Brian habían participado en un programa de televisión de ABC 2 semanas después del hecho para contar su historia, donde entre otras cosas dijeron que la muerte de Kayden pudo haber sido absolutamente prevenible. Pero en las redes sociales muchas personas señalaron a Katie por no parecer lo suficientemente conmovida. Y esto fue porque la misma cadena de televisión decidió, por respeto, cortar las partes en donde tanto Katie como Brian lloraban abiertamente. Igualmente, muchas personas querían ayudar ofreciendo apoyo económico. Por otro lado, Katie y su familia iniciaron una organización sin fines de lucro en honor a Kayden. Incluso se realizó una petición en línea pidiendo por la destitución del juez Traugott, que rápidamente se popularizó alcanzando 40.000 firmas. Sin embargo, el juez jamás tuvo consecuencias por su decisión. Con el tiempo, Katie pudo regresar a su trabajo como enfermera, donde sus compañeros fueron un apoyo inquebrantable, como también lo fue el poder reunirse con madres y familias que habían experimentado tragedias similares. Y es ahí que ella comprende que los derechos de los padres estaban por encima de la seguridad de los niños y sentía que debía hacer algo. Luego de aprender todo lo que pudo acerca de los derechos de los padres y las leyes de protección infantil, decidió convertir la página en un medio para ayudar a apoyar e introducir una legislación que proteja a los niños y cree conciencia. Se realizaron, por ejemplo, actividades deportivas para recaudar fondos. Por su parte, Katie también se reunió con legisladores, también trabajó con la embajadora de Child de Estados Unidos para ayudarla en la redactación de una legislación llamada Ley Kayden, que esperaban que se aprobase en Pensilvania. En enero del 2021, el Comité Judicial del Senado de Pensilvania, a cargo de la senadora Baker, aprobó la Ley Kayden, junto a otras legislaciones para reformar lo relacionado a la protección de la infancia. Esta ley contempla la defensa de menores, educación mental obligatoria y pruebas psicológicas estatales. Un abogado, que sería designado por el tribunal, actuaría como representante del menor. Habría mayor educación para la Oficina de Relaciones Domésticas y los jueces acerca de las enfermedades mentales. Los delincuentes violentos tendrán mandato de tener visitas supervisadas mientras reciben asesoramiento, entre otros puntos. Desde el 2008, más de 730 niños fueron asesinados por un padre abusivo. Kayden fue la número 647, es decir que 100 niños más perdieron su vida luego de su muerte. Tanto los jueces, trabajadores sociales y demás empleados pagados por el Estado involucrados deberían ser responsables de las decisiones que tomen cuando le fallan a niños inocentes que no pueden protegerse a sí mismos. Las autoridades competentes deberían saber diferenciar cuando un padre o una madre está actuando solo por despecho, porque lamentablemente es algo que sucede. Muchas veces los niños son utilizados como caballos de batalla cuando hay un divorcio conflictivo, de cuando uno de los padres realmente está intentando proteger a su hijo. Y más si este padre presenta pruebas, hay antecedentes penales y un diagnóstico psiquiátrico. Amigos, este ha sido el caso de hoy. Lamentablemente una historia que vemos repetirse. En este mismo canal, de hecho, presenté un caso similar que fue el de Faith y Liberty, donde un padre o una madre, por el solo deseo de dañar al otro, permite que su odio gane al amor que debería sentir por su hijo. Aunque realmente dudo que una persona que pueda cometer una atrocidad como esa realmente lo haya amado alguna vez. En este caso, este ser nefasto fue cobarde hasta su último aliento, porque ni siquiera se dejó vivo para hacerse cargo de la atrocidad que había cometido. Por otro lado, un tema no menor, son las leyes que permiten que situaciones como esta se sigan repitiendo. Y lo peor de todo es que las consecuencias nunca alcanzan a las personas que tomaron esas malas decisiones que condujeron a la muerte de un niño. Por favor, como siempre les pido, no se olviden de dejar sus comentarios, que es lo que más espero cada vez que publico un video. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like y, lo más importante, si desean apoyarme, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video. Se los quiere siempre, chau chau.